La mesa estaba preparada para una cena aparentemente común. Las luces tenues, la porcelana fina y las risas discretas daban la impresión de una familia unida, sin sospechas ni secretos. Camila observaba con calma, sonriendo con la naturalidad que aprendió a fingir desde muy joven. A su lado, Esteban, su esposo desde hace 5 años, conversaba distraído con don Rogelio, su padre. Frente a ella, Diana, su madre, acomodaba con esmero los cubiertos como siempre lo hacía, en un gesto mecánico, casi sin emoción, pero aquella noche, Camila sentía una extraña inquietud en el pecho. Un cosquilleo insistente, la sensación incómoda de que algo, en algún lugar de esa habitación, no estaba bien. Podía percibir, más que nunca, el vacío entre las palabras amables de Diana, el modo peculiar en que don Rogelio evitaba mirarla directamente cuando ella intentaba bromear sobre la juventud. Eran pequeños detalles, pero Camila sabía que la verdad siempre se escondía precisamente en ellos. Mientras la conversación fluía, ligera y trivial, Camila decidió, casi instintivamente, observar más atentamente las miradas y los gestos que escapaban inadvertidos. Vio cómo, al rozar accidentalmente las manos al servir el vino, Diana y Rogelio intercambiaron una mirada fugaz pero intensa. Fue cuestión de un instante, una chispa imperceptible para cualquier otro, pero para ella, fue suficiente. Camila sintió como su garganta se secaba, un golpe sordo golpeando en su pecho. Intentó recomponerse, disimulando con una sonrisa mientras bebía lentamente un sorbo de agua, fingiendo escuchar a Esteban, que contaba anécdotas de su niñez. Pero su mente ya estaba lejos, repasando rápidamente una película en la que ella no había querido reparar nunca. ¿Cuántas veces vio esa misma mirada? ¿Cuántas veces sus risas nerviosas habían sido demasiado coordinadas, casi ensayadas? Diana soltó de pronto un comentario casual, pero cargado de significado velado. Nunca sabes realmente qué secretos guarda la gente, ¿verdad, Rogelio? Todos rieron con una inocencia fingida, pero Camila vio claramente cómo la expresión de don Rogelio cambió de inmediato, endureciéndose brevemente antes de retomar la sonrisa que usaba para encubrir incomodidades. La atmósfera en la habitación se volvió densa por un momento, pero todos parecieron ignorarlo, como si un acuerdo tácito hubiese sido establecido para evitar las preguntas difíciles. Camila intentó calmar su creciente ansiedad, diciéndose a sí misma que era solo una imaginación desbordada, el estrés cotidiano o quizá la tensión natural que siempre existió entre su madre y el padre de su esposo. Pero la idea de que algo pudiera estar sucediendo justo debajo de sus narices, algo tan grave que su mente se negaba a aceptarlo, la perseguía sin tregua. La cena continuó entre comentarios banales y bromas fingidas. Diana contaba alguna historia superficial sobre su juventud, mientras don Rogelio asentía, demasiado atento, demasiado sonriente, y Camila percibía claramente una incomodidad creciente en Esteban, quien parecía tan ajeno como ella misma al origen de esa tensión. ¿Cómo era posible que nadie más notara lo que ella estaba viendo con tanta claridad? En un intento de encontrar calma, Camila desvió sus pensamientos hacia su infancia. Recordó las veces que Diana desaparecía sin explicación, dejando atrás excusas vagas sobre trabajo o compromisos sociales. Y luego, estaban las visitas frecuentes de Rogelio, quien siempre parecía interesado en saber cómo estaban ella y su madre. Recordaba cómo él, en particular, mostraba una amabilidad especial hacia ella, algo que siempre interpretó como afecto paternal, pero ahora, esos recuerdos adquirían un matiz distinto. ¿Cuánto de esa atención amable fue realmente dirigida a Diana? ¿Cuántos de esos momentos habían estado contaminados por una mentira oculta tras sonrisas cuidadosamente fabricadas? Camila sintió un escalofrío recorrer su espalda, porque intuía, desde lo más profundo de su ser, que algo terriblemente incómodo y doloroso estaba a punto de revelarse ante sus ojos. Al terminar la cena, cuando todos recogían los platos y compartían elogios forzados sobre la comida, Camila aprovechó para apartarse un poco del grupo, fingiendo revisar algo en su teléfono. Desde esa distancia prudente, pudo observar cómo su madre y don Rogelio intercambiaban unas palabras en voz baja. No alcanzaba a escucharlos, pero su lenguaje corporal era más que revelador. Diana tensaba los hombros, visiblemente incómoda, mientras Rogelio, con un gesto severo y frío, parecía advertirle algo. El corazón de Camila latía acelerado, golpeando contra su pecho como un tambor desesperado, recordándole con cada latido que aquella noche no era como las otras.
Aquella noche, algo iba a cambiar para siempre su percepción de la realidad. Algo oscuro y profundamente perturbador emergía desde las sombras del pasado, donde había permanecido escondido durante demasiado tiempo. En silencio, Camila decidió mantener la compostura frente a los demás, pero en su mente ya comenzaba a formarse un plan. Sabía que, si realmente quería descubrir la verdad, tendría que observar con calma, actuar con prudencia y, sobre todo, estar dispuesta a enfrentar cualquier consecuencia que esa revelación trajera consigo, porque, desde ese mismo instante, comprendía que ya no había marcha atrás. El pasado exigía ser desenterrado, y ella estaba decidida a hacerlo, aunque eso implicara derribar hasta los cimientos todo lo que creía conocer sobre su propia vida y sobre aquellos que más amaba. Aquella noche, sin que nadie más lo supiera, Camila había tomado una decisión: enfrentaría cualquier secreto que se ocultara en su familia, sin importar lo doloroso o vergonzoso que fuera. Y lo haría, aunque eso significara destruir por completo la imagen que tanto tiempo se esforzó por mantener intacta. Para los ojos del mundo, la familia de Camila siempre había sido el ejemplo perfecto de estabilidad y armonía. Desde fuera, parecían tenerlo todo: dinero, prestigio y una felicidad cuidadosamente escenificada en fotografías y eventos sociales. Pero Camila sabía que la realidad era más compleja, mucho más fría y distante que las apariencias que todos admiraban. Desde niña, Camila recordaba cómo su madre, Diana, se esforzaba en mantener aquella imagen impecable ante los demás. Las sonrisas en público eran abundantes y espléndidas, pero al cerrar la puerta de su lujosa casa, el silencio tomaba el lugar de las risas y las conversaciones superficiales. Diana jamás fue una madre emocionalmente cercana. Su afecto llegaba siempre filtrado por una especie de barrera invisible, imposible de atravesar. En sus recuerdos más tempranos, Camila evocaba momentos en los que había intentado acercarse a su madre buscando cariño o aprobación, recibiendo a cambio palabras corteses, educadas, pero vacías de verdadero sentimiento. Diana estaba allí físicamente, siempre elegante y perfectamente arreglada, pero emocionalmente distante, como si su mente estuviera en otro lugar, lejos de la vida doméstica que fingía con tanto esmero disfrutar. A medida que Camila crecía, se acostumbró a buscar en otros lugares lo que Diana no podía ofrecerle. Encontró refugio en los libros, en la música, en cualquier cosa que la alejara de la fría realidad de su hogar. Y, paradójicamente, esa falta de atención materna la hizo desarrollar una sensibilidad aguda para detectar las emociones de quienes la rodeaban, como un mecanismo de supervivencia emocional. Cuando conoció a Esteban, el contraste entre sus vidas se hizo aún más evidente. Él provenía de una familia igualmente prestigiosa, dirigida con mano firme por don Rogelio, su padre. Desde la primera vez que Camila visitó la casa de Esteban, notó la frialdad severa con la que Rogelio trataba a su hijo. Jamás lo humillaba ni maltrataba directamente, pero cada palabra que pronunciaba parecía cargada de expectativas silenciosas, de juicios sutiles que nunca quedaban completamente claros. A pesar de ello, Rogelio mostraba un particular interés por Camila desde el inicio. Siempre se preocupaba por sus comodidades, hacía preguntas sinceras sobre sus gustos y preferencias, algo que nunca hacía con Esteban. Al principio, Camila interpretó este trato especial como simple cortesía hacia la futura esposa de su hijo, pero ahora, tras la inquietante cena familiar, esos gestos adquirían un nuevo y perturbador significado. ¿Había sido sincero el interés de Rogelio hacia ella, o siempre había estado motivado por una razón mucho más oscura, relacionada de alguna manera con su madre? Una y otra vez, Camila revisaba mentalmente aquellos encuentros pasados. Recordó cómo Diana parecía estar especialmente tensa cada vez que se reunían ambas familias. Antes, había atribuido ese comportamiento a la simple incompatibilidad entre personalidades fuertes. Pero ahora comprendía que probablemente había algo mucho más profundo detrás de esas miradas esquivas y silencios incómodos. Una imagen surgió claramente en su mente: Diana y Rogelio hablando en voz baja, alejados del resto, en alguna fiesta familiar. ¿Cuántas veces ocurrió aquello sin que nadie reparara en su importancia? ¿Cuántas veces fueron cómplices, invisibles para todos excepto para ellos mismos? En esos recuerdos confusos, Camila encontró patrones evidentes. Rogelio parecía demasiado atento a Diana en cualquier evento social. Cuando Diana hablaba, Rogelio escuchaba siempre con un interés que superaba lo amistoso.
Y cuando Rogelio reía, Diana mostraba un leve sonrojo, como si cada palabra de él fuera un halago secreto, solo conocido entre ambos. Camila se dio cuenta entonces de que siempre lo supo en algún rincón oculto de su mente, pero se había negado conscientemente a aceptar lo que su intuición gritaba con fuerza desde hacía años. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? Ignorar lo que empezaba a entender claramente o enfrentar la realidad dolorosa que estaba emergiendo frente a ella. Esa noche, mientras Esteban dormía a su lado, ajeno al torbellino emocional que la consumía, Camila tomó una decisión silenciosa: no podía vivir en la incertidumbre. Necesitaba entender el alcance de aquella sospecha que ahora amenazaba con destruirlo todo. A la mañana siguiente, después de que Esteban se marchó al trabajo, Camila se quedó sola en casa, repasando viejos álbumes familiares y revisando mensajes antiguos guardados en su móvil, en busca de algún indicio que confirmara o desmintiera su creciente inquietud. Y así, entre recuerdos y fragmentos aparentemente inconexos, empezó a darse cuenta de que la historia de su familia, que siempre consideró simple y directa, estaba tejida con mentiras cuidadosamente elaboradas. Era el momento de mirar más allá de las apariencias, de confrontar de una vez por todas lo que parecía haber permanecido enterrado demasiado tiempo. Sabía que las respuestas no vendrían fácilmente, pero estaba decidida a encontrar la verdad, por más difícil que fuera aceptarla. Camila respiró profundamente, sintiendo cómo su corazón latía acelerado mientras las imágenes del pasado continuaban repitiéndose en su cabeza, revelando cada vez más señales claras de que su madre y don Rogelio habían ocultado mucho más de lo que ella jamás imaginó. Y así, mientras la incertidumbre daba paso a una determinación cada vez más firme, supo que no podría retroceder ni volver a vivir en la comodidad de la ignorancia. Desde aquel instante, se prometió a sí misma no descansar hasta haber destapado todos los secretos que tanto Diana como Rogelio escondían, y así recuperar, aunque doliera, el control sobre su vida. Camila no podía sacarse de la cabeza lo que había descubierto en aquella cena, pero sobre todo, no podía dejar de pensar en esos detalles pequeños que antes había ignorado. Sentía que había estado ciega demasiado tiempo, negándose a aceptar aquello que ahora era imposible de evitar. Esa misma mañana, decidió hacer algo que antes jamás habría imaginado: comenzar a investigar. No lo haría abiertamente, pues era consciente del riesgo que implicaba ser descubierta. Quería saber la verdad sin que nadie pudiera acusarla de estar invadiendo terrenos prohibidos, aunque en el fondo sentía que era justo eso lo que estaba haciendo. Empezó a observar con atención cada encuentro familiar. Cada reunión, cada almuerzo dominical se convirtió en una especie de laboratorio donde Camila analizaba cada movimiento, cada gesto. Poco a poco, notó cosas que antes le parecían inocentes, pero que ahora cobraban un significado inquietante. Diana acomodaba su cabello con nerviosismo cuando Rogelio la miraba fijamente, y él, sin aparente razón, siempre parecía buscar excusas para estar cerca de ella. Durante una tarde tranquila, mientras Esteban estaba fuera trabajando, Camila recordó otro detalle que siempre había dejado pasar: las ausencias simultáneas. Diana y Rogelio solían desaparecer en los mismos momentos, cada uno dando excusas independientes y creíbles. Pero ahora, vista la situación con ojos más despiertos, aquellas ausencias ya no le parecían una simple casualidad. Recordó especialmente una ocasión, hace varios años, en el cumpleaños número 60 de Rogelio. Durante la celebración en un elegante restaurante, Diana se levantó discretamente diciendo que necesitaba tomar aire. Minutos después, Rogelio también se excusó alegando que debía atender una llamada urgente de negocios. En ese entonces, Camila no le había prestado atención. Pero ahora comprendía con una claridad dolorosa que quizás esas ausencias tenían un propósito más oscuro. Decidió que debía hacer algo más que solo observar. Necesitaba pruebas concretas que confirmaran o descartaran definitivamente lo que tanto la inquietaba. Entonces, aprovechando una tarde en la que sabía que su madre saldría para asistir a una supuesta reunión con amigas, Camila decidió visitar la casa materna en busca de alguna pista tangible. Mientras caminaba por las habitaciones silenciosas, recordaba su infancia en aquel lugar. La casa se sentía diferente ahora. Lo que antes era un refugio de su niñez, ahora parecía frío y distante, cargado de secretos esperando a ser descubiertos. Abrió cajones con precaución, revisando documentos viejos, cartas guardadas y fotografías olvidadas. No tardó demasiado en encontrar algo. En el fondo de un armario viejo,
escondida detrás de ropa que llevaba años sin ser usada, había una caja decorada con dibujos florales. Camila nunca había visto esa caja, ni siquiera sabía que existía. Sintió como sus manos temblaban ligeramente al abrirla. Dentro había decenas de cartas cuidadosamente dobladas, claramente antiguas, marcadas con el paso del tiempo. Sacó una al azar y comenzó a leer. Las palabras eran delicadas, llenas de pasión, de promesas que parecían imposibles. Estaban firmadas simplemente con la inicial R. Su corazón se aceleró y la garganta se le secó al reconocer inmediatamente la letra elegante, firme y el tono sofisticado e inconfundible que solo podría pertenecer a don Rogelio. Camila sintió como el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Leyó carta tras carta, sintiendo como la ira, la decepción y el dolor se acumulaban dentro de ella con cada línea. Habían mantenido aquello oculto por tanto tiempo, que parecía inconcebible que nunca antes se hubiese dado cuenta, pero no bastaba con las cartas. Camila necesitaba más. Quería entender hasta qué punto había llegado aquella relación oculta. Sabía que tanto su madre como Rogelio eran personas cuidadosas, pero estaba segura de que habría algo más, alguna pista digital imposible de eliminar por completo. Sin perder tiempo, regresó a casa y comenzó a revisar antiguos correos electrónicos y documentos familiares guardados en el ordenador que alguna vez perteneció a Diana. Revisó archivos meticulosamente, encontrando finalmente lo que buscaba en una vieja carpeta que Diana había etiquetado como negocios. Dentro había reservas de hoteles en distintas fechas, cuidadosamente guardadas en formato digital, siempre bajo el nombre de Diana, pero en cada reserva figuraba un acompañante con las iniciales R. Camila se sintió mareada, con la vista nublada por las lágrimas. Cada fecha coincidía perfectamente con momentos en los que Diana había afirmado estar de viaje con amigas o en eventos laborales. Todo encajaba con una precisión que la estremecía hasta los huesos. No podía haber duda alguna, su madre había vivido una doble vida, escondiendo una relación clandestina con el padre de su esposo durante 2 décadas. Durante un largo rato, permaneció sentada frente a la pantalla, tratando de asimilar aquella dura realidad. Sintió como cada recuerdo feliz, cada instante compartido en familia, se volvía irreal, vacío. Se preguntó cuántas veces había estado cerca de descubrirlo todo, pero prefirió cerrar los ojos ante la evidencia, por comodidad o quizás por temor a lo que podría descubrir. Sin embargo, ahora era demasiado tarde para arrepentimientos. La verdad ya estaba ahí, frente a ella, tan clara como dolorosa. Sabía que no podría guardar silencio, aunque también comprendía que revelar aquello significaba arriesgarse a destruir no solo su propio matrimonio, sino también la vida de Esteban y la poca estabilidad que quedaba en su familia. Camila se levantó lentamente, respirando profundamente para recuperar algo de la calma perdida. Sabía lo que tenía que hacer. Debía enfrentar la verdad, sin importar las consecuencias. Porque, aunque doliera profundamente, era peor vivir en una mentira perpetua. Desde ese instante, prometió no detenerse hasta haber confrontado directamente a Diana y Rogelio, obligándolos a admitir lo que habían escondido durante tanto tiempo. Camila estaba decidida a enfrentar la verdad, sabiendo que sería dolorosa, pero consciente de que sólo así podría comenzar a recuperar el control sobre su vida y sanar las heridas de su pasado. Camila había descubierto suficiente evidencia para sentirse totalmente devastada, pero sabía que aún debía enfrentar la realidad cara a cara. Durante días había tratado de asimilar lo que encontró, pero la angustia la consumía lentamente, robándole el sueño y el apetito. Sabía que ya no podía postergar lo inevitable, confrontar directamente a Diana y a don Rogelio. Durante una tarde lluviosa, con un cielo gris que parecía reflejar su estado de ánimo, decidió visitar nuevamente a su madre. Diana abrió la puerta sonriendo, completamente ajena al hecho de que su secreto más oscuro estaba a punto de salir a la luz. «Hola, hija», saludó Diana, dándole un beso rápido en la mejilla. «¿Está todo bien?». Camila entró lentamente, observando con ojos nuevos cada detalle de la casa que había sido testigo silencioso de mentiras interminables. «Tenemos que hablar, mamá», respondió Camila, en un tono serio que alertó de inmediato a Diana. «Sobre ti y sobre Rogelio». Diana pareció congelarse en el tiempo, su rostro palideció en segundos y la sonrisa desapareció instantáneamente. «¿Qué dices, Camila?», preguntó Diana, visiblemente nerviosa. «¿Qué estás insinuando?».
Camila no respondió enseguida. Sacó lentamente la caja con las cartas antiguas que había encontrado, colocándola cuidadosamente sobre la mesa frente a Diana. Al verlas, Diana perdió completamente el control de su expresión, mostrando por primera vez vulnerabilidad auténtica. Sé todo, mamá, continuó Camila, con voz firme pero quebrada por la emoción. Sé que tú y Rogelio estuvieron juntos. Durante años. ¿Por qué? Como pudieron hacerlo, Diana intentó negar, abrir la boca para formular alguna excusa desesperada, pero viendo la determinación en los ojos de su hija, se derrumbó finalmente, dejando caer sobre la mesa todo el peso del secreto que había guardado durante tanto tiempo. Camila, por favor, suplicó Diana con lágrimas empezando a brotar. No quería que te enteraras así. Entonces, ¿cómo, mamá? ¿Cómo debí enterarme? ¿Acaso pensaste decírmelo alguna vez? Camila sentía cómo la ira subía desde su pecho hasta la garganta, mezclándose con una profunda tristeza. Diana bajó la mirada, derrotada y avergonzada. Por primera vez en su vida, Camila vio a su madre como realmente era, una mujer profundamente rota, atrapada en sus propios errores. Lo amé, Camila, confesó finalmente Diana en un susurro cargado de arrepentimiento. Sé que fue incorrecto, que fue imperdonable. Pero era más fuerte que yo. Intentamos detenernos, una y otra vez, por ti, pero no pudimos. No lo hiciste por mí, mamá. Lo escondiste por ti misma. Porque era cómodo vivir en una mentira, replicó Camila, dolida y decepcionada. ¿Sabes lo que esto significa? ¿Sabes cómo me siento ahora, al darme cuenta de que toda mi vida fue construida sobre mentiras? Diana permaneció en silencio, su respiración entrecortada por el llanto. ¿Y Rogelio? ¿Él lo sabe? ¿Sabe que ya lo descubrí? Continuó Camila, sintiendo su voz quebrarse aún más al mencionar el nombre de su suegro. No lo sabe aún, respondió Diana con dificultad. Pero supongo que pronto lo descubrirá. Camila tomó una respiración profunda, intentando recuperar la calma antes de seguir. Voy a hablar con él, mamá. Él también me debe una explicación. Quiero mirarlo a los ojos y entender por qué nos hicieron esto. A Esteban y a mí. Diana levantó la mirada, aterrorizada ante la idea de una confrontación tan directa. No, Camila, por favor, esto podría destruir a Esteban. Él no lo merece. ¿Crees que no lo sé? ¿Crees que no sé lo devastado que estará al descubrir la verdad sobre su padre y sobre ti? Pero es necesario. No podemos seguir viviendo en esta mentira, respondió Camila, firme en su decisión. Esteban merece saber la verdad, igual que yo. Sin esperar respuesta, Camila salió de la casa de su madre, dejando atrás a Diana sumergida en lágrimas y arrepentimientos. Sabía que era doloroso, pero también que era la única manera de detener la cadena de mentiras que estaba destruyendo lentamente a ambas familias. La siguiente parada era aún más difícil. Camila condujo hasta la oficina de Rogelio, entrando sin anunciarse. El hombre levantó la mirada sorprendido al verla llegar así, de forma tan repentina. Camila, ¿qué ocurre? Preguntó Rogelio, intentando mantener su habitual tono controlado y seguro, pero claramente desconcertado. Sabes perfectamente por qué estoy aquí, Rogelio, respondió ella sin rodeos, cerrando la puerta tras de sí. Descubrí tu secreto. El tuyo y el de mi madre. 20 años juntos, ocultándonos la verdad. La expresión de Rogelio apenas cambió. Permaneció sereno, imperturbable, demostrando una frialdad que sorprendió a Camila aún más. Nunca quisimos hacerte daño, Camila. Fue una situación complicada, algo que tú no podrías entender, que no podría entender. Respondió Camila, sintiendo una nueva oleada de ira. Lo que no entiendo es cómo pudiste mirarme a los ojos durante años y fingir afecto paternal, sabiendo lo que hacías con mi madre. Nunca sentiste culpa. Rogelio respiró lentamente, cruzando las manos sobre su escritorio. Soy un hombre pragmático. La culpa no cambia lo que ocurrió. No justifico mis actos, pero tampoco puedo cambiarlos ahora. Camila lo miró con incredulidad y desprecio. La frialdad de Rogelio superaba cualquier cosa que hubiera imaginado. ¿Y Esteban? ¿Tu hijo? ¿No te importa cómo se sentirá al descubrir todo esto? Preguntó ella, desafiándolo directamente. Por primera vez, Rogelio mostró una pequeña fisura en su armadura.
Un destello fugaz en sus ojos reveló algo parecido al remordimiento. Esteban siempre fue mi mayor preocupación, respondió finalmente. Pero subestimé cómo esto podría afectarlos a ambos. Esa responsabilidad es mía y la asumiré. Camila sintió que aquella conversación había llegado a un punto muerto. No había más explicaciones que valieran la pena escuchar. Con una mirada firme y llena de desprecio, se levantó lentamente, preparando su salida. Espero que lo hagas, Rogelio. Espero que asumas las consecuencias de haber destrozado dos familias, dijo ella con dureza, alejándose sin darle la oportunidad de responder. Mientras dejaba atrás la oficina, Camila sintió que algo profundo en su interior se rompía definitivamente. Había enfrentado la verdad cara a cara, había escuchado confesiones y visto lágrimas, pero ninguna de esas cosas aliviaba el dolor que sentía. Sabía que ahora solo quedaba lo más difícil, contarle todo a Esteban y enfrentar juntos una realidad que cambiaría sus vidas para siempre. Y aunque no sabía cómo podrían superar algo así, estaba decidida a intentarlo, porque en medio del caos y la traición, lo único que aún creía firme era su amor por él. Camila sabía que la última pieza del rompecabezas aún debía encajar, y esa pieza era Esteban. Durante días, trató de encontrar las palabras adecuadas para contarle lo que había descubierto. Pero ¿cómo podía explicar a su esposo algo así, sin destruirlo en el proceso? Sin embargo, la carga de guardar ese secreto se volvió demasiado pesada para seguir ocultándolo. Era inevitable enfrentar la tormenta que vendría después. Una noche, cuando Esteban volvió del trabajo, Camila decidió que ya no podía aplazarlo más. Preparó una cena sencilla, intentando aparentar normalidad, aunque su corazón latía acelerado con angustia. Esteban notó de inmediato la tensión en el ambiente. ¿Está todo bien, Camila?, preguntó él, suavemente, mientras la miraba preocupado desde la otra punta de la mesa. Te siento muy rara últimamente. Camila respiró profundamente, reuniendo todo el coraje posible. No, Esteban, no está todo bien, respondió lentamente. Necesitamos hablar sobre algo muy delicado, y necesito que me escuches hasta el final. Esteban dejó de comer, intuyendo que lo que estaba a punto de escuchar sería grave. Descubrí algo sobre nuestros padres, algo que nunca imaginé, continuó Camila, sintiendo cómo la voz se quebraba. Diana y tu padre han estado juntos durante más de 20 años, ocultándolo de todos nosotros. Esteban permaneció inmóvil, con la expresión congelada en el rostro. Por un momento, Camila pensó que quizás no la había escuchado bien. ¿Qué acabas de decir?, preguntó él finalmente, incrédulo. Mi padre, con tu madre. Camila asintió lentamente, sintiendo cómo la realidad golpeaba con dureza a ambos. Sin palabras, sacó las cartas que había encontrado, entregándolas con manos temblorosas. Esteban las tomó lentamente, leyendo en silencio las líneas cargadas de pasión que confirmaban la terrible verdad. Por largos minutos, permanecieron en silencio absoluto. El único sonido perceptible era el de la respiración agitada de Esteban. Finalmente, él levantó la mirada, llena de dolor y desconcierto. ¿Por qué nunca nos dimos cuenta? ¿Cómo pudo ocurrir esto delante de nosotros sin que lo notáramos?, preguntó él, en un susurro casi inaudible. No lo sé, Esteban. Supongo que elegimos no verlo, o tal vez ellos fueron muy buenos ocultándolo. Pero ahora lo sabemos. Y necesitamos decidir qué hacer con esto. Esteban se puso de pie bruscamente, como si necesitara escapar de una realidad demasiado dolorosa. No sé si podré perdonarlos alguna vez. Esto cambia todo, Camila, murmuró, con voz cargada de decepción y rabia. No puedo entender cómo nos mintieron durante tanto tiempo. Camila sintió un nudo en la garganta al ver cómo Esteban se desmoronaba frente a ella. Quiso abrazarlo, consolarlo, pero sabía que él necesitaba espacio para procesar lo ocurrido. Durante los días siguientes, la casa se llenó de silencios incómodos. Cada uno trataba de lidiar con la situación a su manera, evitando confrontarse directamente, pero la tensión era insoportable. Finalmente, una tarde, Esteban decidió enfrentar a su padre. La reunión entre ambos fue breve pero devastadora. Esteban regresó a casa completamente abatido, con una mirada vacía que estremeció profundamente a Camila. Mi padre no siente ninguna culpa, Camila. No le importa el daño que hizo. Para él, solo fue un capítulo más en su vida, le dijo Esteban con amargura. No creo que pueda perdonarlo jamás.
Camila sintió cómo la angustia se multiplicaba en su interior. Había esperado algo más, una disculpa sincera, un mínimo gesto de arrepentimiento por parte de Rogelio. Pero ahora comprendía que eso nunca ocurriría. Mientras tanto, Diana, avergonzada y llena de culpa, intentaba desesperadamente contactar a su hija para explicarse mejor, pero Camila no estaba dispuesta a escucharla nuevamente. Finalmente, después de días de insistencia, Camila accedió a reunirse con ella una última vez. Cuando se encontraron, Diana estaba visiblemente deteriorada. Parecía haber envejecido años en solo unas semanas, con los ojos hundidos y la mirada triste. Camila, aunque profundamente dolida, sintió lástima por primera vez al verla en aquel estado. Sé que nada de lo que diga puede justificar lo que hice, hija, comenzó Diana con voz débil. Solo quiero que sepas que nunca dejé de pensar en ti. Todo lo que hicimos fue tratando de protegerte. ¿Protegerme de qué, mamá? ¿De la verdad? ¿No crees que tenía derecho a saber? Respondió Camila con tristeza. ¿Cómo pudiste vivir tanto tiempo así? Creía que era mejor una mentira dulce que una verdad amarga, pero ahora veo que me equivoqué, admitió Diana entre lágrimas. He perdido lo más valioso que tenía, tu confianza. Lo siento profundamente, Camila. Camila sintió como su corazón se rompía aún más, viendo la sincera desesperación en los ojos de su madre. Sabía que perdonar completamente era casi imposible, pero por primera vez entendía que detrás de aquellas decisiones equivocadas también había sufrimiento. No sé si podré perdonarte alguna vez, mamá. Esto me ha roto demasiado, respondió finalmente Camila. Necesito tiempo. ¿Y tú también? Diana asintió lentamente, aceptando en silencio que había perdido algo invaluable. Ambas sabían que, aunque la herida aún estaba abierta, este encuentro era el primer paso para empezar a sanar. De vuelta en casa, Camila y Esteban intentaban encontrar la manera de avanzar juntos, pero la traición había dejado una profunda cicatriz en su relación. Había días en que apenas se dirigían la palabra, consumidos por la desconfianza y el dolor. Una noche, sentados juntos pero distantes emocionalmente, Esteban finalmente habló con sinceridad. No sé si nuestro matrimonio podrá resistir esto, Camila. Siento que he perdido la capacidad de confiar, incluso en ti. Camila sintió como su mundo se derrumbaba nuevamente, pero sabía que no podía rendirse todavía. Entiendo cómo te sientes, Esteban, porque yo también estoy destruida. Pero no quiero perderte. Necesitamos luchar juntos, aunque sea difícil. Él la miró profundamente, buscando en sus ojos la verdad que tanto necesitaba creer. ¿Crees que podremos superarlo? Preguntó finalmente él, con voz quebrada. No lo sé, pero si hay algo que aún creo firmemente, es en nuestro amor. Podemos intentarlo, al menos. Esa noche, ambos permanecieron despiertos en silencio, comprendiendo que lo más difícil aún estaba por venir. Pero en medio del caos emocional, aún había un hilo delgado de esperanza al que aferrarse, porque, aunque devastados, aún tenían la oportunidad de elegir si reconstruir o dejar que las mentiras del pasado destruyeran todo aquello que tanto habían amado alguna vez. Después de aquellas conversaciones devastadoras, el matrimonio de Camila y Esteban empezó a tambalearse peligrosamente. La confianza, ese cimiento esencial en cualquier relación, estaba fracturada de manera profunda y quizás irreparable. Cada día era una lucha constante entre lo que sabían que debían hacer y lo que sentían en sus corazones. Esteban se volvió frío y distante, sumido en una tristeza profunda que no podía superar fácilmente. No lograba reconciliarse con la idea de que su padre, un hombre al que admiró y respetó durante toda su vida, hubiese mantenido una relación secreta con su suegra durante 2 décadas. Se sentía traicionado, humillado y profundamente herido por la mentira que había permeado toda su vida sin que él siquiera lo sospechara. Por su parte, Camila se sentía atrapada en un torbellino emocional, luchando contra la culpa que sentía por haber expuesto la verdad y el dolor profundo que le causaba ver el sufrimiento de Esteban. Sabía que había hecho lo correcto al revelar la mentira, pero no podía evitar sentirse responsable por las consecuencias devastadoras que esta revelación había traído consigo. Las semanas siguientes fueron un tormento constante. Las conversaciones eran escasas y superficiales. Cuando ocurrían, terminaban inevitablemente en reproches velados y silencios incómodos. Ambos trataban de evitar confrontarse directamente,
temiendo que cualquier discusión profunda llevara inevitablemente al punto sin retorno. Finalmente, una noche particularmente tensa, Camila rompió el silencio. Sentados en la sala, sin dirigirse la mirada, tomó valor y pronunció lentamente las palabras que había temido durante tanto tiempo: Esteban, quizás debamos considerar el divorcio. Tal vez es la única manera de que ambos podamos sanar realmente. Al escuchar aquellas palabras, Esteban sintió como algo dentro de él se rompía aún más. Miró a Camila con los ojos húmedos por el dolor y la desesperación. ¿Crees que eso resolvería algo?, respondió con voz quebrada. Yo aún te amo, Camila, a pesar de todo. Pero no puedo soportar la idea de seguir viviendo así, en esta constante incertidumbre y desconfianza. Ella sintió como su corazón se aceleraba, luchando por mantener la calma ante la magnitud de la decisión que estaban considerando. Yo tampoco quiero perderte, Esteban, respondió ella suavemente, pero ¿cómo podemos seguir adelante si cada vez que nos miramos recordamos esa mentira tan grande? Necesitamos claridad, tiempo, quizás una distancia que nos permita decidir si realmente podemos seguir juntos. Esteban asintió lentamente, comprendiendo que ella tenía razón. Necesitaban espacio para pensar, para evaluar sus verdaderos sentimientos sin la presión de estar juntos en medio del dolor. Decidieron entonces tomar un tiempo separados. Camila se mudó temporalmente a un pequeño apartamento en la ciudad, mientras Esteban permaneció en la casa familiar, intentando adaptarse al vacío que ella había dejado atrás. Ambos sabían que esta separación temporal podría convertirse fácilmente en algo definitivo, pero también reconocían que era necesaria para enfrentar sus heridas más profundas. Durante su tiempo a solas, Camila reflexionó mucho sobre todo lo ocurrido. Entendía que el amor, por profundo que fuera, no siempre era suficiente para sostener un matrimonio cuando la confianza había sido dañada tan profundamente. Pero también se dio cuenta de que aún deseaba luchar por salvar lo que tenía con Esteban. Por su parte, Esteban comenzó lentamente a confrontar sus emociones más profundas. Durante años había ignorado muchos sentimientos negativos hacia su padre, y ahora estos sentimientos surgían con una fuerza arrolladora. Rogelio, al que alguna vez admiró profundamente, se convirtió en alguien distante, casi un extraño en su mente. Esta confrontación consigo mismo le permitió empezar a procesar el dolor y la traición que sentía. En medio de esta distancia, Camila recibió una noticia inesperada: Diana, su madre, había enfermado gravemente. El diagnóstico era delicado, y los médicos alertaron sobre un rápido deterioro en su salud. Esta noticia la golpeó con fuerza, obligándola a enfrentarse nuevamente a emociones encontradas. A pesar de toda la ira y decepción acumuladas, Camila decidió cuidar a su madre en esos momentos difíciles. Visitaba diariamente el hospital, manteniendo una actitud fría y distante al principio, pero poco a poco, viendo el genuino sufrimiento de Diana, comenzó a sentir compasión por ella. En aquellos días difíciles, madre e hija compartieron silencios cargados de significado, palabras pocas pero sinceras que lentamente comenzaron a cerrar heridas antiguas. Sin embargo, en medio de esta situación delicada, Camila también se sintió profundamente sola. Echaba de menos a Esteban y su apoyo incondicional. Por primera vez desde que se separaron temporalmente, entendió con claridad cuánto lo amaba y cuánto deseaba intentar reconstruir lo que habían tenido alguna vez. Una noche, desde la cama del hospital, Diana, visiblemente débil y frágil, tomó la mano de su hija con suavidad y le habló con una sinceridad absoluta: Camila, cometí muchos errores, fui egoísta y te lastimé profundamente. No tengo derecho a pedirte nada, pero deseo con toda mi alma que tú y Esteban puedan encontrar la manera de perdonarnos a ambos. Merecen ser felices. No permitan que nuestros errores destruyan lo que tienen ustedes dos. Camila sintió como lágrimas cálidas rodaban por sus mejillas, reconociendo en aquel instante la verdad en las palabras de su madre. Sabía que Diana había cometido errores irreparables, pero también veía ahora claramente que lo único que deseaba era que su hija no sufriera más de lo que ya había sufrido. Después de esa conversación, Camila tomó una decisión importante. Era tiempo de hablar claramente con Esteban, de expresar su deseo sincero de luchar por reconstruir la confianza perdida. No sabía cómo reaccionaría él, pero estaba dispuesta a arriesgarse. Días más tarde, se encontraron nuevamente en la casa que habían compartido durante años. Frente a frente, ambos reconocieron lo mucho que se extrañaban, lo mucho que aún se necesitaban mutuamente.
a pesar de todo el dolor que llevaban dentro. Esteban, no quiero rendirme, dijo ella con voz suave, pero firme. Sé que será difícil, que nada será como antes, pero no puedo imaginar mi vida sin ti. Creo que vale la pena intentarlo. Esteban, conmovido y aún lleno de dudas, tomó sus manos entre las suyas, mirándola profundamente a los ojos. Yo tampoco quiero perderte, Camila. Pero necesitamos hacer esto diferente esta vez. Sin secretos, sin mentiras. Reconstruir desde cero, aunque nos cueste mucho trabajo, y en ese instante, ambos comprendieron que su relación había cambiado para siempre, pero que aún tenían una oportunidad real de sanar y crecer juntos. Decidieron apostar por su amor, conscientes del largo camino que tenían por delante, pero seguros de que la verdad y la transparencia serían los pilares esenciales para reconstruir su vida juntos. Mientras Camila y Esteban comenzaban lentamente a recomponer su relación, una sombra silenciosa aún cubría sus vidas, Diana, cuya salud se deterioraba rápidamente. La enfermedad avanzaba, debilitándola con crueldad, y Camila sentía que el tiempo para resolver sus conflictos con su madre se agotaba cada vez más rápido. La relación entre madre e hija nunca había sido sencilla, y ahora, bajo estas circunstancias, parecía aún más difícil. Pero Camila, aunque profundamente herida, sabía que si no hacía algo pronto podría arrepentirse para siempre. Decidió entonces acompañar a Diana en su proceso, aunque fuera de manera distante y reservada. En las tardes largas y silenciosas en el hospital, Camila se sentaba junto a la cama de Diana, leyendo o mirando hacia la ventana mientras su madre descansaba. Poco a poco, notaba que el dolor y el arrepentimiento habían cambiado profundamente a Diana. Ya no era la mujer orgullosa y distante que había sido toda su vida, ahora parecía frágil, vulnerable, casi irreconocible. Por otro lado, Esteban luchaba con sus propios demonios. Su padre, don Rogelio, simplemente había desaparecido. Tras la confrontación con su hijo, Rogelio se había alejado sin dar explicaciones a nadie, como si intentara borrar cualquier rastro de la vida que había llevado hasta entonces. Esteban no comprendía esta ausencia repentina y cruel. Por más que intentara alejar sus pensamientos, no podía evitar preguntarse dónde estaría y cómo podía haberlo abandonado tan fríamente. Durante aquellos días, la vida de ambos se llenó de preguntas sin respuestas y ausencias imposibles de ignorar. Cada uno trataba de sobrellevar su dolor lo mejor que podía, mientras intentaban recuperar lentamente la complicidad perdida. Un día, mientras Camila estaba en el hospital, Diana despertó repentinamente de su letargo. Parecía más lúcida que en semanas anteriores, y sus ojos, profundos y cansados, buscaron inmediatamente los de su hija. Camila, necesito que me escuches, susurró Diana, haciendo un esfuerzo visible por articular cada palabra. Sé que fui una madre terrible, sé que he cometido muchos errores, pero necesito que sepas que siempre te amé profundamente, aunque nunca supe demostrarlo. Camila sintió como un nudo apretaba su garganta, incapaz de pronunciar palabra alguna. Solo asintió ligeramente, permitiendo que Diana continuara. Cuando conocí a Rogelio, nunca imaginé que terminaría atrapada en una relación así. No quiero justificarme, porque no hay excusa válida para lo que hicimos. Pero quiero que entiendas que aquello nunca fue sencillo para mí. Siempre supe que estaba mal, y aún así no pude detenerlo. La culpa me consumía, y quizás por eso nunca pude ser realmente la madre que merecías. Camila sintió como las lágrimas comenzaban a caer suavemente por su rostro. Las palabras de Diana eran sinceras, honestas como nunca antes, y eso dolía profundamente. ¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué me dejaste vivir en una mentira durante tanto tiempo, mamá? Preguntó Camila con voz temblorosa. Diana cerró los ojos un instante, respirando profundamente antes de continuar. Porque tenía miedo, hija. Miedo de perderte, miedo de enfrentar las consecuencias de mis actos. Pensé que si mantenía la mentira, te protegería del dolor. Pero ahora veo que solo causé más daño. Fui cobarde y egoísta, y lo siento profundamente. Camila tomó con suavidad la mano de su madre, sintiendo como la fragilidad del cuerpo de Diana contrastaba con la fuerza de sus palabras. No sé si podré olvidar todo lo que hiciste, mamá, pero quiero intentarlo. Quiero sanar. No quiero vivir cargando este rencor para siempre. Diana sonrió débilmente, con lágrimas en sus ojos cansados. Eso es todo lo que puedo pedirte, hija. Que al menos intentes liberarte de este peso.
Tú mereces ser feliz, mereces vivir plenamente, sin la sombra de mis errores. Aquella conversación, aunque profundamente dolorosa, fue el comienzo de una reconciliación lenta pero genuina entre Camila y Diana. Durante los días siguientes, madre e hija compartieron más momentos de sinceridad, tratando de reparar en poco tiempo lo que había permanecido roto durante años. Mientras tanto, Esteban continuaba lidiando con la ausencia inexplicable de Rogelio. Intentaba contactarlo, pero todas sus llamadas quedaban sin respuesta. Sentía que necesitaba respuestas, o al menos una explicación que le ayudara a entender el abandono repentino de su padre. Pero Rogelio parecía decidido a desaparecer, sumergiéndose en un silencio absoluto que torturaba aún más a su hijo. Finalmente, en medio de aquella tensión constante, Esteban decidió hacer algo que nunca imaginó: comenzó a asistir a terapia. Allí empezó a enfrentar las emociones reprimidas durante años, a reconocer y aceptar el dolor que le había causado la relación con su padre. Poco a poco, comprendió que quizás nunca recibiría las respuestas que buscaba de Rogelio, pero también que no podía permitir que eso definiera su vida. Mientras Esteban hacía este viaje interno, Camila notó cómo su esposo iba recuperando lentamente algo de paz interior. Ambos se apoyaban mutuamente, conscientes de que la única forma de avanzar era enfrentando juntos sus heridas más profundas. Un día, cuando Esteban volvió de una sesión particularmente reveladora, abrazó a Camila con una fuerza renovada, susurrándole al oído: «Estoy aprendiendo a perdonar, Camila. No por mi padre, sino por mí mismo. No quiero cargar este odio toda mi vida». Camila sintió cómo aquellas palabras resonaban profundamente dentro de ella. Se dieron cuenta entonces de que ambos estaban recorriendo caminos distintos pero paralelos, hacia una misma meta: sanar y seguir adelante. Sin embargo, el destino les tenía preparada una última prueba. En medio de aquella recuperación emocional, el médico les informó que Diana estaba empeorando rápidamente. El tiempo que le quedaba era poco, y Camila debía enfrentar la posibilidad de perder definitivamente a su madre justo cuando comenzaban a reparar sus heridas. En aquellos días difíciles, Camila comprendió con claridad que, aunque no podría olvidar por completo el dolor, sí podía elegir perdonar. No por Diana, ni siquiera por Rogelio, sino por ella misma. Sabía que debía liberarse del peso de aquellos errores para reconstruir su vida junto a Esteban. Esa noche, sentada junto a la cama de su madre, Camila sintió por primera vez en mucho tiempo una paz frágil, delicada, pero auténtica. Estaba aprendiendo a reconciliarse con su pasado, aceptando que los errores cometidos por sus padres no debían definir su propio futuro. Mientras sostenía la mano de Diana, comprendió que la vida les había cobrado un precio altísimo por aquella doble vida, pero también que en medio del caos y las ruinas aún existía una oportunidad para sanar, crecer y vivir nuevamente, libres del peso de un pasado que ya no podían cambiar, pero sí transformar en lecciones para un futuro mejor. La salud de Diana seguía empeorando rápidamente. Cada día se apagaba un poco más, y Camila sabía que el tiempo para decir lo que aún quedaba por expresarse estaba agotando. Ahora, consciente de la cercanía del fin, la relación entre ambas adquirió un nuevo sentido, más sincero y auténtico que nunca antes. Una tarde fría y silenciosa, Camila entró suavemente a la habitación del hospital. Diana estaba despierta, mirando al vacío como si estuviera perdida en recuerdos lejanos. Al sentir la presencia de su hija, su rostro se iluminó débilmente con una sonrisa cansada. «Siéntate conmigo un rato, Camila», susurró Diana con voz casi imperceptible. «Necesito decirte algunas cosas antes de irme». Camila se acercó lentamente, acomodándose junto a la cama, tomando suavemente la mano frágil de su madre entre las suyas. «Estoy aquí, mamá. Puedes decirme lo que necesites», respondió ella, sintiendo un nudo en la garganta al ver la profunda vulnerabilidad en los ojos de su madre. Diana tomó aire con esfuerzo, buscando la fuerza necesaria para articular sus pensamientos. «He cometido muchos errores en mi vida, Camila. Te fallé como madre y también como mujer. Nunca supe cuidar de ti ni darte el amor que necesitabas. Permití que mi egoísmo y mis debilidades me alejaran de ti, y sé que nada de lo que diga ahora puede reparar todo ese daño». Camila sintió como las lágrimas comenzaban a caer nuevamente, silenciosas y dolorosas. «Mamá, no es necesario decir más», intentó interrumpirla Camila, pero Diana insistió suavemente. «Déjame terminar, hija. Necesito decirte esto, necesito que lo escuches claramente.
aunque jamás pueda borrar mis errores, quiero pedirte perdón desde lo más profundo de mi corazón. Perdóname por haberte lastimado tanto, por haberte robado la infancia que merecías. No te pido que olvides, solo que consideres perdonarme algún día, por ti misma más que por mí. Camila sintió como un llanto silencioso estremecía su cuerpo entero. Sabía que su madre era sincera, y comprendía ahora, más profundamente que nunca, el peso insoportable que Diana había llevado por tanto tiempo. Te perdono, mamá. No es fácil decirlo, ni será fácil vivirlo, pero te perdono de verdad. Porque no puedo seguir viviendo cargando este rencor. Mereces paz, y yo también. Diana cerró los ojos lentamente, dejando escapar un suspiro suave, aliviado. Eso es todo lo que necesitaba escuchar, Camila. Saber que tendrás la oportunidad de ser feliz, libre de mis errores. Mi vida está terminando, pero la tuya aún tiene mucho por delante. Prométeme que no dejarás que mi historia arruine tu futuro. Camila apretó suavemente la mano de Diana, sintiendo como un profundo amor, mezclado con dolor y aceptación, llenaba su corazón. Te lo prometo, mamá. No permitiré que nuestros errores definan mi vida. Voy a luchar para ser feliz, con Esteban o sin él, pero siempre siendo honesta conmigo misma. Te lo prometo. Durante unos minutos permanecieron en silencio absoluto, conectadas como nunca antes lo habían estado. Diana finalmente se durmió, y Camila permaneció allí sentada, viendo cómo el cuerpo de su madre respiraba con dificultad, consciente de que aquel momento tan íntimo podría ser uno de los últimos que compartirían juntas. Esa noche, al llegar a casa, Camila sintió una profunda necesidad de compartir con Esteban todo lo que había ocurrido. A pesar del dolor que aún sentía, sabía que debía intentar recuperar plenamente su matrimonio, basándose en la honestidad y el perdón que estaban aprendiendo lentamente a cultivar. Al encontrarse con Esteban, lo abrazó con fuerza, sintiendo cómo él respondía con una intensidad que hacía mucho no experimentaba. Camila, estoy aquí contigo, susurró Esteban, acariciando suavemente su cabello. Pase lo que pase, siempre estaré contigo. Camila levantó la mirada, buscando en sus ojos la verdad que tanto necesitaba creer. Esteban, necesitamos empezar desde cero, sin más secretos, sin más mentiras. Necesito saber que puedo confiar completamente en ti, y tú en mí. Él la miró profundamente, con una sinceridad que Camila no veía en él desde hacía mucho tiempo. Yo también necesito eso, Camila. No quiero perderte, no quiero vivir sin ti. Pero ambos debemos comprometernos de verdad, porque no puedo volver a vivir una mentira nunca más. Ella tomó sus manos suavemente, sintiendo como cada palabra resonaba con claridad absoluta dentro de su corazón. Entonces, empecemos hoy mismo. Reconstruyamos nuestra vida sobre una base sólida de verdad y respeto. Por nosotros, no por ellos. Porque merecemos una vida mejor que la que nuestros padres tuvieron. Aquella noche, Camila y Esteban comprendieron finalmente que aunque el pasado era imposible de borrar, podían elegir juntos cómo afrontar su futuro. Decidieron que a partir de ese momento serían absolutamente sinceros en cada palabra y acción, sabiendo que el amor verdadero requería valentía, transparencia y respeto absoluto. Durante los días siguientes, Camila continuó cuidando de Diana en el hospital, acompañándola en cada momento posible, asegurándose de que su madre sintiera el amor y el perdón que le había ofrecido con tanta sinceridad. Esteban, a su vez, comenzó a mostrar una fortaleza que ella admiraba profundamente, acompañándola y sosteniéndola en cada momento difícil. Un día, mientras ambos estaban juntos en la habitación del hospital, Diana abrió lentamente los ojos, mirándolos con una sonrisa dulce y cansada. Verlos juntos así me hace muy feliz, susurró débilmente. Este es el único consuelo que necesito para irme en paz. Camila se acercó suavemente, besando la frente de su madre con ternura infinita. Descansa, mamá. Ya hiciste suficiente. Ahora nos toca a nosotros continuar. Diana sonrió una última vez, cerrando lentamente sus ojos, respirando con calma mientras la paz llenaba completamente su rostro. Camila y Esteban se miraron profundamente, sabiendo que, aunque el dolor de la pérdida sería intenso, finalmente habían logrado algo invaluable, transformar una tragedia en un aprendizaje profundo y real. Aquella noche, mientras caminaban juntos por las calles silenciosas, Camila comprendió claramente que, aunque las heridas aún
Estaban frescas, ya habían dado los primeros pasos hacia una verdadera recuperación, porque, aunque la vida los había puesto a prueba de formas inimaginables, ambos estaban dispuestos a reconstruir todo lo que se había roto, esta vez de forma auténtica, honesta y, sobre todo, profundamente real. Después de despedirse definitivamente de Diana, Camila sintió un vacío extraño y profundo, pero también una calma que hacía mucho tiempo no experimentaba. La muerte de su madre había cerrado un ciclo doloroso, pero abrió la puerta hacia una vida nueva, más consciente y más auténtica. Ahora tenía frente a ella la oportunidad de empezar de cero junto a Esteban, con quien estaba decidida a reconstruir un matrimonio sólido, honesto y basado en el respeto absoluto. En los días posteriores al funeral, Camila comenzó a notar cambios sutiles pero significativos en la relación con Esteban. Había más diálogos sinceros, gestos pequeños que antes habían pasado desapercibidos, miradas cargadas de complicidad renovada. Ambos eran conscientes del camino difícil que tenían por delante, pero estaban dispuestos a enfrentarlo juntos. Sin embargo, aún quedaba una pregunta incómoda rondando sus mentes: ¿qué hacer con la ausencia de Rogelio? Desde que desapareció, no había dado señales de vida, y Esteban sabía que esa herida aún estaba abierta. Finalmente, tras una profunda reflexión, Esteban decidió escribir una carta a su padre. En ella expresó todo el dolor acumulado, la decepción y el abandono, pero también el deseo genuino de cerrar esa historia con dignidad. Envió la carta sin esperar una respuesta concreta, sabiendo que quizás nunca llegaría. Pasaron las semanas, y aunque Rogelio nunca respondió, Esteban sintió que escribir esa carta le había liberado finalmente del peso de aquel abandono inexplicable. Había tomado control sobre sus propias emociones, y eso significaba más para él que cualquier respuesta que su padre pudiera darle. Por otro lado, Camila comenzó a centrarse en sí misma de una forma que nunca había hecho antes. Entendía ahora que gran parte de su vida había girado en torno a los errores y secretos de los demás, pero era momento de dejar eso atrás y enfocarse plenamente en su propia felicidad. Comenzó a escribir, expresando sus sentimientos y experiencias en historias cortas que compartía en línea, recibiendo rápidamente una acogida cálida y alentadora por parte de lectores que empatizaban con sus palabras. Esta nueva faceta creativa no solo la ayudó a sanar, sino que fortaleció aún más su vínculo con Esteban, quien apoyaba cada uno de sus proyectos con sincero entusiasmo. Poco a poco, Camila descubrió que compartir su historia públicamente tenía un efecto terapéutico y transformador, tanto para ella como para quienes la leían. Un día, mientras compartían una tarde tranquila en casa, Esteban tomó suavemente la mano de Camila y la miró profundamente a los ojos. «Nunca imaginé que después de todo lo que hemos pasado podríamos volver a estar así», le dijo con voz suave pero llena de convicción. «Me siento afortunado, Camila, de tener una segunda oportunidad contigo». Ella sonrió, sintiendo como su corazón latía con fuerza ante esas palabras tan simples pero tan llenas de significado. «Yo también, Esteban. Aunque suene extraño, creo que necesitábamos atravesar todo esto para darnos cuenta de lo que realmente importa. Ahora podemos empezar desde cero, sin mentiras, sin secretos». Durante los meses siguientes, reconstruyeron su vida juntos poco a poco, paso a paso, conscientes de que no sería fácil, pero seguros de que valía la pena intentarlo. Adoptaron nuevos hábitos, pequeñas rutinas cotidianas que reforzaban la confianza y la comunicación. Cada conversación honesta, cada pequeña revelación compartida, fortalecía aún más el lazo entre ellos, demostrando que, aunque el dolor había dejado cicatrices profundas, también había dado paso a una relación más madura y auténtica. Finalmente, tras un tiempo de calma y recuperación, Esteban propuso un viaje especial, solo para ellos dos. Un viaje para crear nuevos recuerdos y comenzar realmente desde cero. Camila aceptó emocionada, sabiendo que aquel viaje simbolizaba mucho más que unas simples vacaciones, era una declaración clara de compromiso hacia el futuro. Durante aquel viaje, rodeados de paisajes hermosos y lejos de cualquier sombra del pasado, ambos comprendieron claramente lo que habían aprendido en medio de tanto dolor: el amor verdadero era más fuerte cuando estaba basado en la honestidad, el respeto y la capacidad de reconstruirse después de las crisis más profundas. Una tarde, mientras contemplaban juntos un atardecer frente al mar, Camila apoyó suavemente su cabeza sobre el hombro de Esteban, susurrándole con ternura: «Sabes, Esteban, durante mucho tiempo pensé que el amor era pasión, emoción intensa,
incluso algo que podría ser destructivo. Pero ahora entiendo que es algo completamente distinto. El amor es respeto, honestidad y sobre todo, la capacidad de cuidar y proteger a quien decimos amar. Esteban sonrió, acariciando suavemente su rostro mientras la miraba con ojos llenos de profunda gratitud. No podría haberlo dicho mejor. Y quiero que sepas que estoy aquí contigo, dispuesto a seguir aprendiendo y creciendo juntos, pase lo que pase. Aquella noche, mientras miraban las estrellas bajo un cielo inmenso y claro, comprendieron finalmente que habían cerrado un capítulo oscuro, pero habían comenzado uno nuevo lleno de posibilidades reales. No era el final de su historia, sino el comienzo de una vida juntos mucho más consciente, auténtica y plena, porque, aunque habían atravesado tormentas profundas y dolorosas, habían aprendido que la verdadera fortaleza no residía en evitar las crisis, sino en cómo decidían enfrentar y superar cada desafío que la vida les pusiera delante. Habían aprendido que, incluso en medio del caos y las ruinas, podían emerger más fuertes, más sabios y más unidos que nunca. Gracias por acompañarme hasta aquí en esta historia tan intensa y emocional. Ahora me encantaría saber desde dónde me escuchas y cuál es tu nombre. Cuéntamelo en los comentarios, me encantaría conocer más sobre ti. Si disfrutaste este relato, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Hasta pronto.